¿Puedo tomar cafecito contigo?, preguntó la niña con su bandana roja. El silencioso millonario la miró fijamente. La empleada doméstica dejó caer la jarra de jugo. Lo que ese hombre haría a continuación, nadie lo esperaba. El silencio en aquella cocina de mármol italiano podía cortarse con un cuchillo. Esperanza, una niña pequeña con una bandana roja amarrada en su cabeza rubia, estaba de pie frente al hombre más poderoso de la ciudad. Sus manitas sostenían una taza vacía mientras sus ojos brillaban con una inocencia que desarmaba. ¿Puedo tomar cafecito contigo? Esas 5 palabras detuvieron el mundo. Maximiliano Duarte, el empresario cuya fortuna superaba los sueños de cualquier mortal en aquella región, dejó su periódico sobre la mesa. Su mirada, normalmente fría como el acero de sus negocios, se clavó en aquella criatura diminuta que había osado dirigirle la palabra sin permiso. En aquella mansión, los empleados no hablaban a menos que se les preguntara, y sus hijos mucho menos. Renata Villalobos sintió que el corazón se le salía del pecho. La jarra de jugo de naranja resbaló de sus manos enguantadas y se estrelló contra el piso de cerámica importada. El líquido anaranjado se esparció como sangre en una escena del crimen, salpicando los zapatos italianos de su patrón. ¡Esperanza! El grito de Renata fue un susurro ahogado por el terror. Discúlpese inmediatamente y váyase a la habitación. Pero la niña no se movió. Seguía mirando a Maximiliano con esa sonrisa que solo los niños que no conocen el miedo pueden ofrecer. Una sonrisa que decía: no entiendo por qué los adultos complican todo. Augusto Medina, el mayordomo que llevaba décadas sirviendo a la familia Duarte, apareció en el umbral de la cocina. Sus ojos se abrieron como platos al contemplar la escena. El jugo derramado, la empleada temblando, la niña inmóvil y el señor de la casa en un silencio que presagiaba tormenta. «Señor Duarte, yo me encargo de…», comenzó Augusto, pero Maximiliano levantó una mano para silenciarlo. El empresario se puso de pie lentamente. Medía más de 1,80 m, y cuando se erguía en toda su altura, proyectaba una sombra que parecía tragarse la luz de la habitación. Caminó hacia Renata, sus zapatos manchados de jugo dejando huellas en el piso inmaculado. Renata cerró los ojos. Esto era el fin. Llevaba apenas unas semanas trabajando en aquella mansión, y ahora, por culpa de la imprudencia de su hija, perdería el único empleo que había conseguido después de meses de búsqueda desesperada. ¿Cómo pagaría el alquiler? ¿Cómo alimentaría a Esperanza? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera evitarlo. «Mamá, ¿por qué lloras?». La voz de Esperanza cortó el silencio como un rayo de sol atravesando nubes negras. La niña corrió hacia su madre y la abrazó por las piernas, sin importarle que estaba pisando el charco de jugo. Su bandana roja se ladeó con el movimiento, pero ella no pareció notarlo. «Señora Villalobos». La voz de Maximiliano era grave, profunda, imposible de leer. Renata abrió los ojos y enfrentó su destino. «Señor Duarte, le ruego que me disculpe. Mi hija no sabe lo que hace. Ella es muy pequeña y no entiende las reglas. Le prometo que esto jamás volverá a suceder. Por favor, no me despida. Por favor». Su voz se quebró en la última súplica. Se arrodilló en el charco de jugo, sin importarle mancharse, sin importarle nada, excepto mantener el trabajo que le permitía sobrevivir. Esperanza miró a su madre en el suelo, y luego miró al hombre alto que causaba tanto miedo. Su pequeño ceño se frunció con confusión. «Señor, ¿por qué mi mami está llorando? Yo solo quería tomar cafecito. En mi casa vieja, antes de que papá se fuera al cielo, él siempre me dejaba tomar cafecito con él por las mañanas. Decía que era nuestro secreto especial». El aire abandonó la habitación. Maximiliano Duarte, el hombre que había despedido gerentes sin pestañear, el magnate que había cerrado fábricas enteras con una firma, el empresario cuyo nombre hacía temblar a sus competidores, se quedó completamente inmóvil. Augusto, que conocía a su patrón desde hacía más de 20 años, jamás lo había visto con esa expresión. Era como si alguien hubiera abierto una puerta que llevaba décadas cerrada. «¿Tu padre se fue al cielo?». La voz de Maximiliano salió ronca, casi irreconocible. Esperanza asintió con esa naturalidad desgarradora que tienen los niños para hablar de la muerte. «Sí, mami dice que ahora es una estrella y que me cuida desde arriba. Pero yo lo extraño.
Extraño el cafecito. Renata seguía de rodillas, pero ahora lloraba por razones completamente diferentes. La herida que su hija acababa de abrir era la misma que ella trataba de cerrar cada noche cuando Esperanza se dormía preguntando por su padre. Rodrigo había muerto en un accidente de trabajo hacía tiempo. Un andamio mal asegurado, una caída de varios pisos, una llamada telefónica que destruyó su mundo. Levántese. La orden de Maximiliano fue tan inesperada que Renata tardó en reaccionar. He dicho que se levante, señora Villalobos. Renata obedeció con piernas temblorosas. Su uniforme estaba empapado de jugo, su rostro bañado en lágrimas, su dignidad hecha pedazos en el suelo de aquella cocina millonaria. Maximiliano caminó hacia uno de los gabinetes superiores. Lo abrió y sacó una taza pequeña, del tamaño perfecto para manos infantiles. Era de porcelana blanca con pequeñas flores pintadas a mano. La sostuvo por un momento, mirándola como si contuviera recuerdos en lugar de vacío. «Esta taza», comenzó, y tuvo que aclararse la garganta antes de continuar. «Pertenecía a mi hija». Augusto ahogó una exclamación. En todos los años de servicio, jamás había escuchado al señor Duarte mencionar a la niña. Era un tema prohibido, una herida que nadie se atrevía a tocar. «¿Usted tiene una hija?», preguntó Esperanza con curiosidad genuina. «¿Puedo jugar con ella?». El silencio que siguió fue devastador. Maximiliano se arrodilló frente a Esperanza, poniéndose a su altura. Sus rodillas crujieron. No estaba acostumbrado a arrodillarse ante nadie. Pero ante aquella niña de bandana roja y preguntas imposibles, sus defensas se derrumbaban como murallas de arena. «Mi hija también se fue al cielo». Las palabras salieron como cristales rotos, cortando el aire con su filo. «Hace muchos años. Se llamaba Valentina. Tenía una bandana roja, igual que la tuya. Y cada mañana tomábamos cafecito juntos. Era nuestro secreto especial». Esperanza ladeó la cabeza, procesando la información con esa sabiduría inexplicable que a veces poseen los niños. Luego, sin pedir permiso, sin considerar protocolos ni jerarquías, extendió sus bracitos y abrazó a Maximiliano Duarte. El hombre más poderoso de la ciudad se quedó paralizado. No recordaba la última vez que alguien lo había abrazado. Su esposa Camila había muerto poco después que Valentina, consumida por un dolor que ningún médico pudo curar. Desde entonces, había construido muros tan altos que ni la luz se atrevía a entrar. Pero aquella niña, con su bandana roja y su taza vacía, acababa de escalar esos muros sin siquiera darse cuenta. «No llore, señor». La voz de Esperanza era suave como terciopelo. «Mi papi dice desde el cielo que llorar está bien, pero que sonreír es mejor. ¿Su hija también le dice eso desde las estrellas?». Maximiliano Duarte, el magnate implacable, el empresario despiadado, el hombre que no había derramado una lágrima en años, sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No era dolor, era algo peor, era esperanza. Y entonces, ante la mirada atónita de Renata, ante los ojos húmedos de Augusto, ante el silencio reverente de aquella cocina manchada de jugo, Maximiliano Duarte hizo algo que nadie creía posible. Abrazó a la niña de vuelta y lloró. No fueron lágrimas silenciosas ni discretas. Fueron sollozos profundos, guturales, el tipo de llanto que viene de años de represión, de noches en vela, de fotografías guardadas en cajones que nunca se abren. Lloró por Valentina, por Camila, por todos los cafecitos que nunca más compartiría, por todas las mañanas vacías, por todo el amor que había enterrado junto con su familia. Esperanza no se asustó. Simplemente siguió abrazándolo, acariciando torpemente su espalda con sus manitas pequeñas. Ya, señor. Todo va a estar bien. Mi mami siempre dice que después de la lluvia sale el sol. ¿Usted sabía eso? En ese momento, la puerta de la cocina se abrió de golpe. Isabela Montero, la hermana de Maximiliano, entró como una tormenta perfectamente maquillada. Su elegancia implacable y sus tacones de aguja contrastaban brutalmente con la escena que encontró. Su hermano de rodillas, abrazando a la hija de la empleada, llorando como un niño. «¿Qué está pasando aquí?». Su voz fue como un balde de agua helada. Maximiliano se tensó inmediatamente, pero no soltó a Esperanza. Algo había cambiado en él en los últimos minutos, algo que ni él mismo comprendía todavía. «Isabela, no es el momento».
¿Que no es el momento? Isabela avanzó hacia ellos, sus tacones repiqueteando contra el mármol como disparos. Estás abrazando a la hija de la sirvienta. Te has vuelto loco. ¿Qué van a pensar los socios si se enteran? Estamos a días de cerrar el negocio más importante de nuestras vidas y tú aquí, haciendo el ridículo. Renata quiso hacerse invisible. Quiso que la tierra se abriera y se la tragara. Tomó a Esperanza de la mano, intentando apartarla, pero Maximiliano la detuvo. Suéltala. Fue una orden, simple, directa, imposible de desobedecer. Renata soltó a su hija inmediatamente. Maximiliano. Isabela comenzó, pero él se levantó y la enfrentó con una mirada que ella no había visto en años. Era la mirada del hermano que había construido un imperio, del hombre que no aceptaba un no por respuesta. Esta niña y su madre se quedan. Y si tienes algún problema con eso, la puerta está abierta. Isabela retrocedió como si la hubieran golpeado. No puedes estar hablando en serio. ¡Son empleadas! La niña ni siquiera debería estar en esta parte de la casa. La niña, respondió Maximiliano con voz de acero, acaba de recordarme por qué construí todo esto. Algo que tú, con todos tus vestidos y tus ambiciones, nunca has entendido. El rostro de Isabela se transformó. La máscara de indignación dio paso a algo más oscuro, más peligroso. Miró a Renata con un odio que prometía consecuencias. Luego miró a Esperanza con un desprecio que helaría la sangre. Esto no se queda así, hermano. Su voz era veneno puro. No tienes idea del error que acabas de cometer. Y con esas palabras, salió de la cocina, dejando tras de sí un silencio cargado de presagios. Maximiliano se volvió hacia Renata, que seguía temblando pero ya no lloraba. Señora Villalobos, quiero que usted y su hija se muden a la casa. Hay una habitación en el ala este que está vacía. A partir de hoy, Esperanza tiene permiso para tomar cafecito conmigo cada mañana. Renata no podía creer lo que escuchaba. Señor Duarte, no puedo aceptar... No le estoy preguntando. Por primera vez en toda la conversación, algo parecido a una sonrisa asomó en el rostro de Maximiliano. Le estoy informando. Esperanza, ajena a las complejidades del mundo adulto, solo entendió una cosa. Tiró de la manga de Maximiliano y preguntó, «Entonces, ¿eso es un sí al cafecito?» Y Maximiliano Duarte, el hombre que había olvidado cómo sonreír, rió por primera vez en años. «Sí, pequeña, eso es un sí al cafecito». Pero mientras Augusto limpiaba el jugo derramado y Renata trataba de procesar el giro que había dado su vida, nadie notó la sombra que se proyectaba desde el pasillo. Lorenzo Montero, el hijo de Isabela, había escuchado todo, y en sus ojos brillaba la misma ambición venenosa que en los de su madre. Esta familia acababa de declarar la guerra. Y Esperanza, con su bandana roja y su taza vacía, estaba en el centro del campo de batalla. Los primeros rayos del amanecer entraban por las ventanas del ala este, cuando Esperanza abrió los ojos en su nueva habitación. Era un cuarto más grande que todo el departamento donde había vivido con su madre durante el último año. Tenía una cama con dosel, un armario que parecía sacado de un cuento de hadas, y una vista al jardín que le quitaba el aliento. Pero nada de eso importaba para la niña. Lo único que importaba era que hoy tomaría cafecito con el señor de ojos tristes. Se levantó de un salto, se ajustó su bandana roja frente al espejo y corrió descalza por el pasillo alfombrado. Sus pies pequeños apenas hacían ruido, pero su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. Renata la interceptó antes de que llegara a las escaleras. «Esperanza, espera, no puedes ir así». «Pero mami, el señor Maximiliano me prometió cafecito». La madre se arrodilló frente a su hija, acomodándole la bandana que se había torcido con la carrera. Sus manos temblaban ligeramente. No había dormido en toda la noche, pensando en las palabras de Isabela, en esa mirada de odio que prometía destrucción. «Lo sé, mi amor, pero primero tienes que desayunar algo. Y yo tengo que trabajar. No podemos olvidar que estamos aquí porque el señor Duarte es muy generoso, pero seguimos siendo empleadas». «¿Qué es empleadas?» Renata sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo explicarle a una niña tan pequeña las complejidades de un mundo dividido entre los que tienen y los que sirven? Significa que ayudamos a mantener esta casa bonita y en orden. Es un trabajo muy importante. Esperanza asintió, aunque era evidente que no terminaba de comprender.
¿Y después del trabajo puedo tomar cafecito? Después del trabajo, mi cielo. Pero el trabajo de ese día sería cualquier cosa menos normal. Renata bajó a la cocina principal, donde Augusto ya estaba supervisando los preparativos del desayuno. El mayordomo la recibió con una mirada que contenía advertencia. «Señora Villalobos, necesito hablar con usted». La llevó a un rincón apartado, lejos de los oídos de las otras empleadas, que ya habían comenzado a murmurar sobre la nueva inquilina del ala este. La señora Isabela estuvo haciendo llamadas toda la noche. Augusto habló en voz baja, casi un susurro. No sé qué está tramando, pero conozco a esa mujer desde que era una niña. Cuando se siente amenazada, ataca. Y usted, sin saberlo, se ha convertido en su enemiga. Pero yo no he hecho nada. No importa lo que haya hecho o dejado de hacer. Lo que importa es lo que ella percibe. Y lo que percibe es que su hermano, por primera vez en años, mostró emoción. Eso la asusta. Un Maximiliano emocional es un Maximiliano impredecible. Y ella necesita controlarlo para sus propios fines. Renata sintió el frío del miedo recorrerle la espalda. ¿Qué debería hacer? Augusto la miró con algo parecido a la compasión. Ser invisible. No darle razones para atacar. Y sobre todo, mantener a su hija alejada de cualquier situación que pueda ser malinterpretada. Pero ser invisible era imposible cuando Esperanza decidía brillar. La mañana transcurrió con una tensión que se podía palpar en el aire. Renata limpió habitaciones que ya estaban impecables, pulió superficies que brillaban como espejos, todo mientras trataba de mantener a su hija ocupada con libros para colorear en la cocina del servicio. Fue entonces cuando doña Mercedes hizo su entrada. La matriarca de la familia Duarte era una mujer que el tiempo había esculpido en mármol. Su postura era impecable, su mirada penetrante, y su presencia llenaba cualquier habitación que pisara. Había llegado sin avisar, algo que según Augusto no hacía desde hacía años. «¿Dónde está mi hijo?». Su voz resonó en el vestíbulo principal como un trueno lejano. Las empleadas se dispersaron como ratones ante un gato, y Renata sintió el impulso de hacer lo mismo. Pero Esperanza, que había seguido a su madre sin que ésta se diera cuenta, tenía otros planes. «Hola, señora». Doña Mercedes giró lentamente, como si el simple hecho de ser saludada por alguien de servicio fuera un insulto a su dignidad. Sus ojos encontraron a la pequeña figura de bandana roja, y su expresión se transformó. «¿Quién es esta niña?». Renata apareció corriendo, el pánico evidente en cada línea de su rostro. «Señora, discúlpeme. Mi hija no debería estar aquí. Esperanza, ven conmigo ahora mismo». «¿Tu hija?». La voz de doña Mercedes se afiló como una navaja. «¿Desde cuándo las empleadas traen a sus hijos a trabajar? ¿Qué clase de circo está manejando mi hijo?». «Abuela, suficiente». Maximiliano apareció en lo alto de la escalera. Había escuchado la llegada de su madre y había bajado preparado para el enfrentamiento que sabía inevitable. Lo que no esperaba era encontrar a Esperanza en la línea de fuego. Doña Mercedes giró hacia su hijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Maximiliano, querido. Isabela me llamó anoche muy preocupada. Me contó que has perdido el juicio, que estás alojando a la hija de una empleada en el ala este de la casa. El ala este, Maximiliano, donde estaba la habitación de Valentina». El nombre de su hija fallecida en labios de su madre fue como un golpe físico. Maximiliano apretó la mandíbula pero no retrocedió. «Lo que haga en mi casa es asunto mío, madre». «¿Tu casa?». Doña Mercedes rió sin humor. «Esta casa la construyó tu padre con su sudor y su sangre. Es patrimonio de los Duarte, y no voy a permitir que la memoria de mi nieta sea manchada por esto». Señaló a Esperanza con un gesto despectivo que hizo que Renata abrazara instintivamente a su hija. «Esa niña». Maximiliano bajó las escaleras con pasos medidos, controlados, cada uno resonando como sentencia. Me recordó lo que había olvidado. Me recordó que tengo corazón. El corazón es una debilidad que no puedes permitirte. No cuando estamos a punto de cerrar la fusión con el grupo empresarial Montecarlo. ¿Tienes idea de lo que está en juego? ¿De cuántos millones podrían perderse si tus socios piensan que te has vuelto sentimental? Los negocios son negocios, madre, y mi vida personal es mi vida personal. Doña Mercedes dio un paso hacia su hijo, bajando la voz a un susurro que solo él podía escuchar. Pero Renata estaba lo suficientemente cerca para captar fragmentos.
Si no te deshaces de esa mujer y su hija antes de la gala que se aproxima, yo misma me encargaré de que no les quede un lugar donde trabajar en toda la ciudad. ¿Me has entendido? Maximiliano no respondió. Su mandíbula estaba tan apretada que Renata temió que se le rompieran los dientes. Doña Mercedes se apartó, recuperando su sonrisa social como quien se pone una máscara. Piénsalo, hijo. Piensa en todo lo que has construido. ¿Vale la pena tirarlo por la borda por una empleada y su bastarda? Mi hija no es ninguna bastarda. Las palabras salieron de Renata antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, cargado de electricidad. Doña Mercedes giró hacia ella con una expresión que congelaría el aire. «Disculpa, ¿acabas de levantarme la voz?» Renata temblaba, pero no retrocedió. Había soportado humillaciones toda su vida. Había aceptado trabajos degradantes. Había aguantado patrones abusivos. Había sobrevivido a la muerte de su esposo con apenas unos pesos en el bolsillo. Pero nadie, absolutamente nadie, insultaría a su hija. Mi esposo murió trabajando para alimentarnos. Era el hombre más honrado que he conocido. Y Esperanza es fruto de ese amor. No voy a permitir que usted o nadie la llame de esa manera. Doña Mercedes quedó momentáneamente sin palabras. Nadie en toda su vida le había hablado así. Menos aún una simple empleada doméstica. «Maximiliano», su voz tembló de rabia contenida. «Despide a esta mujer inmediatamente o las consecuencias serán catastróficas». Todos los ojos se volvieron hacia el empresario. Renata sintió que el mundo se detenía. Este era el momento de la verdad. ¿Qué pesaba más para Maximiliano Duarte? ¿El vínculo inesperado con una niña de bandana roja o décadas de presión familiar y millones en negocios? Maximiliano miró a su madre. Luego miró a Renata, que sostenía a Esperanza contra su pecho como protegiéndola del mundo. Y finalmente miró a la niña, cuya bandana roja brillaba como una llama de esperanza en medio de la oscuridad. «Madre». Su voz fue calmada pero firme como roca. «La puerta está detrás de ti». El rostro de doña Mercedes se descompuso. «¿Qué has dicho?» «He dicho que si no puedes respetar a las personas que viven bajo mi techo, entonces no eres bienvenida en él». «Soy tu madre». «Y ella», señaló a Esperanza, «es una niña que perdió a su padre y que tuvo el coraje de pedirle café a un extraño. Eso requiere más valentía de la que tú has mostrado en toda tu vida». Doña Mercedes lo miró como si no lo reconociera, y en cierto modo, no lo hacía. El hijo obediente, el heredero perfecto, el empresario calculador, había desaparecido. En su lugar había un hombre que finalmente había decidido vivir según sus propios términos. «Esto no se queda así, Maximiliano. Ni por un segundo pienses que esto se queda así». Giró sobre sus talones y salió de la mansión, dejando tras de sí un silencio cargado de presagios. Esperanza, que había permanecido callada durante todo el enfrentamiento, tiró de la manga de su madre. «Mami, ¿por qué la señora estaba tan enojada? ¿Hice algo malo?» Renata se arrodilló, abrazando a su hija con fuerza. «No, mi amor, no hiciste nada malo. Algunas personas simplemente han olvidado cómo ser amables». Maximiliano se acercó a ellas, arrodillándose también para estar a la altura de Esperanza. «Tu madre tiene razón. No hiciste nada malo. Y ahora, si no me equivoco, alguien me prometió un cafecito». La sonrisa de Esperanza iluminó la habitación. «Sí, cafecito». Pero mientras los tres caminaban hacia la cocina, ninguno notó las figuras que observaban desde el segundo piso. Isabela y Lorenzo habían presenciado todo. «¿Viste eso?» Lorenzo apretaba la barandilla con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «El abuelo debe estar revolcándose en su tumba». Isabela sonrió. Pero no era una sonrisa de felicidad. Era la sonrisa de una depredadora que acaba de identificar la debilidad de su presa. «Paciencia, hijo. Mi hermano acaba de cometer el error más grande de su vida, y nosotros vamos a asegurarnos de que lo pague». «¿Qué tienes en mente?» Isabela miró hacia donde su hermano desaparecía con la empleada y su hija. «Esa mujer tiene un pasado. Todos lo tienen. Solo necesitamos encontrar el secreto correcto, y todo este castillo de naipes se derrumbará». «¿Y la niña?» Los ojos de Isabela brillaron con algo peligroso. «La niña es la clave. Mi hermano se ha encariñado con ella porque le recuerda a Valentina. Imagina lo que pasaría si descubriera que todo fue un plan desde el principio, que la madre la entrenó para acercarse a él. Pero eso no es verdad.
La verdad, Isabela acarició la mejilla de su hijo con falso cariño. Es lo que nosotros decidamos que sea. Solo necesitamos las pruebas correctas. Y yo sé exactamente cómo conseguirlas. Mientras tanto, en la cocina, Maximiliano servía café en la pequeña taza de porcelana con flores. La misma taza que había pertenecido a Valentina. La misma taza que no había sido tocada en años. ¿Con azúcar?, preguntó, sintiendo una extraña calidez en el pecho. Mucha azúcar, respondió Esperanza con seriedad. Mi papi decía que el café sin azúcar es como un abrazo sin cariño. Maximiliano se detuvo, la cucharilla suspendida sobre la taza. Tu padre era un hombre sabio. Era el mejor papá del mundo. Bueno, después de usted. Renata casi se atraganta con su propio café. Esperanza. Pero Maximiliano levantó una mano, sonriendo. La primera sonrisa genuina que Renata le había visto. Después de mí, ¿eh? Eso es mucha responsabilidad. Usted puede, aseguró Esperanza con total convicción. Yo lo voy a ayudar. Y en ese momento, algo cambió definitivamente. Maximiliano Duarte no lo sabía todavía, pero acababa de encontrar una razón para vivir. Lamentablemente, también acababa de pintar una diana en la espalda de las dos personas que más vulnerable lo hacían. Y en las sombras, los lobos afilaban sus colmillos. Isabela Montero sabía que para destruir a alguien no hacían falta armas ni violencia. Bastaba con la información correcta en las manos equivocadas. Y ella tenía contactos en todos los rincones oscuros de la ciudad. Días después del enfrentamiento con doña Mercedes, Isabela se encontraba en su oficina privada, un espacio minimalista en el piso más alto de la Torre Montecarlo. Frente a ella, sentado con la incomodidad de quien sabe que está haciendo algo indebido, estaba Germán Sotomayor, un investigador privado cuya moral tenía precio. ¿Encontraste algo? La voz de Isabela era fría como el mármol de su escritorio. Germán abrió una carpeta y deslizó varios documentos hacia ella. Renata Villalobos, viuda. Su esposo, Rodrigo Villalobos, murió en un accidente laboral en la constructora del Valle hace tiempo. El caso se cerró como accidente, pero... ¿Pero qué? Hubo una demanda. La viuda demandó a la constructora por negligencia. Alegó que las medidas de seguridad eran insuficientes, que el andamio estaba defectuoso. Los ojos de Isabela brillaron con interés renovado. ¿Y qué pasó con la demanda? La perdió. El abogado de la constructora logró demostrar que Rodrigo había ignorado protocolos de seguridad. La viuda quedó sin indemnización y con una deuda legal considerable. Eso es desafortunado, pero no me sirve para nada. Germán sonrió con esa expresión de quien guarda lo mejor para el final. Paciencia, señora Montero. Lo interesante viene ahora. ¿Adivine quién era el dueño de la constructora del Valle en ese entonces? Isabela frunció el ceño, procesando la información. El grupo empresarial Duarte. Su hermano. Señora, su hermano era el dueño de la empresa donde murió el esposo de esa mujer. El silencio que siguió fue absoluto. Isabela se reclinó en su silla, una sonrisa lenta extendiéndose por su rostro, como veneno derramándose sobre agua cristalina. Entonces la empleada que mi hermano acaba de acoger bajo su techo es la viuda de un hombre que murió trabajando para él. Exactamente. Y hay más. La constructora cerró poco después del accidente. Según mis fuentes, su hermano ordenó personalmente el cierre. Nunca dio explicaciones públicas. Isabela se levantó y caminó hacia el ventanal que dominaba toda la ciudad. Desde esa altura, las personas parecían hormigas. Insignificantes, fáciles de aplastar. Esto es perfecto, murmuró. Absolutamente perfecto. ¿Qué tiene en mente, señora? La pregunta correcta, Germán, es qué tiene en mente esa mujer. Se volvió hacia el investigador con una expresión calculadora. Piénsalo. Su esposo muere trabajando para mi hermano. Ella pierde la demanda. Queda en la ruina. Y años después, misteriosamente, termina trabajando en la mansión Duarte. Su hija se acerca al dueño con una historia sobre cafecito y padres muertos. ¿Coincidencia? ¿Estás sugiriendo que ella planeó todo esto? Estoy sugiriendo que vamos a hacer que todos lo crean. Necesito que fabriques evidencia. Correos electrónicos, búsquedas en Internet sobre Maximiliano Duarte. Cualquier cosa que demuestre que esta mujer investigó a mi hermano antes de solicitar empleo en su casa. Germán dudó por primera vez. Señora, fabricar evidencia es ilegal. ¿Y cuánto cuesta tu silencio y tu cooperación? Germán pensó en las deudas que lo ahogaban.
en el divorcio que había destruido sus finanzas, en la hija que apenas podía ver porque no tenía dinero para mantenerla. El doble de mi tarifa habitual. Tendrás el triple, pero quiero resultados antes de la gala. Mientras tanto, en la mansión Duarte, la vida había adquirido una nueva rutina. Cada mañana, antes de que el sol alcanzara su punto más alto, Esperanza corría hacia la cocina con su bandana roja ondeando como una pequeña bandera de alegría. Y cada mañana, Maximiliano la esperaba con la taza de porcelana llena de café con leche y demasiada azúcar. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Esperanza una mañana, balanceando sus piernas en la silla alta. ¿Qué día es hoy? Es el día número... muchos, desde que tomamos cafecito juntos por primera vez. Mami dice que he mejorado mucho en contar, pero los números grandes todavía me confunden. Maximiliano rió suavemente, un sonido que aún le resultaba extraño a sus propios oídos. Lo importante no es cuántos días han pasado, sino que cada día ha sido mejor que el anterior. ¿Eso lo inventaste tú o lo leíste en un libro? Lo acabo de inventar. Pues es muy bonito. Deberías escribir un libro. Renata observaba estas interacciones desde la puerta, dividida entre la gratitud y el terror. Cada sonrisa que su hija arrancaba a Maximiliano era un milagro que ella no se atrevía a cuestionar. Pero también sabía que los milagros no duran para siempre, especialmente cuando hay lobos acechando. Esa tarde, Augusto la encontró en el jardín, podando rosas que no necesitaban ser podadas. Era su forma de mantener las manos ocupadas cuando su mente no dejaba de correr. «Señora Villalobos, necesito hablar con usted». Renata se incorporó, limpiándose las manos en el delantal. ¿Pasó algo? El mayordomo miró a su alrededor, asegurándose de que estaban solos. «Tengo un conocido que trabaja en la Torre Montecarlo. Me llamó hace unas horas. Isabela contrató a un investigador privado. Están buscando información sobre usted». El color abandonó el rostro de Renata. «¿Sobre mí? Pero si yo no tengo nada que esconder». «No se trata de lo que usted tenga o no tenga que esconder, señora. Se trata de lo que ellos quieran encontrar. O peor aún, de lo que quieran inventar». Renata sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Se apoyó en el muro del jardín para no caer. Todas las noches de insomnio, todos los miedos que había tratado de silenciar, de pronto tomaban forma concreta. «¿El señor Duarte lo sabe?». Augusto negó con la cabeza. «No quiero preocuparlo sin tener información completa. Pero usted debe estar preparada. Si encuentran algo, cualquier cosa que puedan usar en su contra». «Mi esposo», las palabras salieron de Renata como cristales rotos, «murió trabajando para una empresa que pertenecía al señor Duarte». El silencio de Augusto fue más elocuente que cualquier respuesta. «Yo no lo sabía cuando empecé a trabajar aquí. Lo juro por la vida de mi hija. Ni siquiera conocía el nombre del dueño de la constructora. Solo sabía que mi esposo había muerto y que nadie quería darme respuestas». «¿Nunca investigó quién era el responsable?». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Renata. ¿Con qué tiempo? ¿Con qué dinero? Tenía una hija pequeña que alimentar, un alquiler que pagar, y el mundo entero diciéndome que la muerte de Rodrigo había sido su propia culpa. ¿Sabe lo que es eso? ¿Saber que su esposo murió y que encima lo culpan a él? Augusto permaneció en silencio, dejando que ella se desahogara. «Cuando conseguí este trabajo, pensé que por fin la suerte estaba de mi lado. Un trabajo estable, un techo para mi hija, la posibilidad de empezar de nuevo». Rió amargamente. «Ni en mis peores pesadillas imaginé que terminaría en la casa del hombre cuya empresa mató a mi esposo». «¿Y ahora qué piensa?». Renata se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Pienso que el señor Duarte no es el mismo hombre que era entonces. Pienso que él también ha sufrido pérdidas que lo han cambiado. Y pienso que mi hija, por primera vez desde que perdió a su padre, ha encontrado una razón para sonreír cada mañana». Eso no responde mi pregunta. Mi pregunta es otra, Augusto. ¿Debería decírselo? ¿Debería contarle al señor Duarte la verdad antes de que Isabela la convierta en un arma? Antes de que el mayordomo pudiera responder, una voz los interrumpió. ¿Decirme qué? Maximiliano estaba de pie en la puerta del jardín. Su expresión era indescifrable. ¿Cuánto había escuchado? Renata sintió que el corazón se le detenía. «Señor Duarte, he preguntado qué necesitas decirme, Renata». Era la primera vez que la llamaba por su nombre de pila. La intimidad de ese gesto,
en medio de aquella situación, casi la destruyó. Mi esposo, comenzó, pero la voz se le quebró. Rodrigo Villalobos, completó Maximiliano con voz grave. Trabajaba en la constructora del Valle. Murió hace tiempo en un accidente que nunca debió ocurrir. La sangre de Renata se heló. ¿Usted lo sabía? Maximiliano avanzó hacia ella con pasos lentos. Supe quién eras desde el momento en que vi tu nombre en la solicitud de empleo. Villalobos no es un apellido común. Y yo jamás olvidé los nombres de las personas que sufrieron por mis decisiones. Entonces, ¿por qué me contrató? Porque te debía una deuda que ningún dinero puede pagar. Renata retrocedió, confundida, herida, sin saber qué sentir. ¿Una deuda? ¿Contratar a la viuda del hombre que murió en su empresa es pagar una deuda? No. Maximiliano se detuvo a un paso de ella. Cerrar esa constructora fue lo primero. Asegurarme de que cada familia afectada recibiera compensación anónima fue lo segundo. Y darte un trabajo donde pudiera cuidar de ti y de tu hija, sin que sintieras que era caridad, eso fue lo tercero. Compensación anónima. Los cheques que recibiste cada mes durante el primer año después del accidente. ¿Pensaste que eran del gobierno? Renata recordó esos sobres misteriosos que habían aparecido en su buzón durante los meses más difíciles. Cheques sin remitente que le habían permitido mantener un techo sobre la cabeza de Esperanza. Había asumido que eran de algún programa de asistencia social. Eso fue usted. Fue lo mínimo que podía hacer. Pero nunca fue suficiente. ¿Por qué no me lo dijo antes? Maximiliano desvió la mirada hacia el jardín, hacia las rosas que Renata había estado podando. Porque tenía miedo. Miedo de que me odiaras. Miedo de ver en tus ojos el mismo desprecio que veo cada vez que me miro al espejo. ¿Desprecio? La constructora era mía, pero yo nunca la supervisé como debía. Estaba demasiado ocupado construyendo un imperio como para preocuparme por los cimientos. Cuando Rodrigo murió, desperté. Pero para él ya era demasiado tarde. El silencio entre ellos estaba cargado de años de dolor, de preguntas sin respuesta, de culpas compartidas y separadas. Mi esposo no era perfecto, dijo Renata finalmente. Nadie lo es. Pero era un buen hombre que solo quería dar una vida mejor a su familia. Y cuando murió, una parte de mí murió con él. Lo sé. No lo sabe, porque la otra parte de mí, la parte que sobrevivió, tuvo que levantarse cada día y fingir que todo estaba bien para que mi hija no viera a su madre derrumbarse. Maximiliano finalmente la miró a los ojos. Entonces tenemos algo en común. Yo también tuve que fingir que todo estaba bien mientras por dentro me consumía la culpa. ¿Por qué me cuenta todo esto ahora? Porque Isabela está cavando en tu pasado buscando armas para destruirte. Y prefiero que escuches la verdad de mis labios antes de que ella la convierta en mentira. Augusto, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, finalmente habló. Señor, ¿qué hacemos ahora? Maximiliano miró al mayordomo con determinación renovada. Ahora dejamos de escondernos. Mi hermana quiere guerra, tendrá guerra, pero esta vez yo elijo el campo de batalla. ¿Y cuál es ese campo? La gala. Frente a toda la alta sociedad, voy a hacer un anuncio que cambiará todo. ¿Qué clase de anuncio? Maximiliano miró a Renata con una intensidad que la dejó sin aliento. El tipo de anuncio que mi hermana jamás verá venir. Y en algún lugar de la ciudad, en su oficina de la Torre Montecarlo, Isabela recibía la carpeta completa de Germán Sotomayor. Evidencia fabricada, mentiras disfrazadas de verdad, un arma perfecta para destruir a una mujer inocente. Lo que no sabía era que su hermano acababa de cambiar las reglas del juego, y que la verdadera batalla apenas comenzaba. El gran salón del Hotel Imperial resplandecía como un cofre de joyas abierto bajo la luna. Candelabros de cristal derramaban luz dorada sobre cientos de invitados que representaban lo más selecto de la sociedad. Empresarios, políticos, herederos de fortunas antiguas, todos reunidos para la gala benéfica más importante del año. Y en el centro de todo, como una araña en su telaraña, Isabela Montero esperaba el momento perfecto para destruir a su presa. Llevaba en su bolso una memoria USB con toda la evidencia fabricada por Germán Sotomayor. Correos electrónicos falsos, búsquedas de Internet manipuladas, testimonios comprados. Todo apuntaba a una conclusión devastadora. Renata Villalobos había planeado infiltrarse en la vida de Maximiliano Duarte para vengarse del hombre responsable de la muerte de su esposo.
Lorenzo se acercó a su madre con 2 copas de champán. ¿Cuándo lo harás? Paciencia. Isabela escaneó el salón hasta encontrar a su hermano. Primero dejaré que disfrute su momento, que se sienta seguro, y cuando menos lo espere. ¿Ahí sí él hace su anuncio primero? Isabela rió con desdén. ¿Qué anuncio puede hacer que supere esto? Tengo pruebas de que esa mujer es una estafadora que usó a su propia hija para manipularlo. Cuando los inversionistas del Grupo Montecarlo vean esto, la fusión se cancelará y Maximiliano quedará destruido. Lo que Isabela no sabía era que, en ese mismo momento, Maximiliano estaba en una habitación privada del hotel con Renata, Augusto, y un hombre que ella jamás esperaría ver esa noche. Padre Domingo, el párroco que había oficiado el funeral de Rodrigo Villalobos años atrás, sostenía un documento entre sus manos temblorosas. ¿Está seguro de esto, señor Duarte? La voz del sacerdote era grave. Una vez que se haga público, no habrá vuelta atrás. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Renata miraba la escena sin comprender del todo lo que estaba sucediendo. Maximiliano le había pedido que lo acompañara a la gala, que confiara en él. Ella había aceptado, aunque el miedo le retorcía el estómago. Maximiliano, por favor, dime qué está pasando. Él se volvió hacia ella y tomó sus manos entre las suyas. Hace años, cuando cerré la constructora, encontré algo en los archivos que cambió todo lo que creía saber sobre el accidente de tu esposo. ¿Qué encontraste? El informe original de seguridad. El verdadero, no el que presentaron en el juicio. El corazón de Renata se detuvo. No entiendo. El andamio no falló por negligencia de Rodrigo. Falló porque alguien ordenó usar materiales de inferior calidad para ahorrar costos. Alguien falsificó los informes de seguridad para cubrir la verdad. ¿Quién? Maximiliano apretó sus manos con más fuerza. El gerente de la constructora en ese entonces era un hombre llamado Osvaldo Paredes. Él desvió fondos de seguridad a sus propios bolsillos y falsificó documentos para cubrirlo. Cuando descubrí la verdad, ya había huido del país. ¿Y por qué no dijiste nada? ¿Por qué dejaste que culparan a Rodrigo? El dolor en los ojos de Maximiliano era genuino. Porque cuando lo descubrí, ya habías perdido el juicio. Mis abogados me dijeron que reabrir el caso solo prolongaría tu sufrimiento sin garantía de justicia. Que Paredes estaba en un país sin extradición. Que era mejor dejarlo ir. ¿Tú les creíste? Les creí porque era más fácil que enfrentar la verdad. Porque era un cobarde que prefería enviar cheques anónimos a mirarte a los ojos y pedirte perdón. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Renata. Años de creer que su esposo había sido negligente. Años de cargar con una culpa que no le pertenecía. Años de responder a las preguntas de Esperanza sobre por qué su papá no había tenido más cuidado. Mi esposo era inocente. Las palabras salieron como un susurro roto. Tu esposo era un héroe. Y esta noche, el mundo entero lo va a saber. Augusto se aclaró la garganta. Señor, es casi la hora. Maximiliano asintió y se volvió hacia Padre Domingo. ¿Tiene todo listo? Los documentos están autenticados. El testimonio de los trabajadores que sobrevivieron ha sido verificado. Y... El sacerdote hizo una pausa. ¿Hay algo más? ¿Algo más? Padre Domingo sacó un sobre amarillento de su maletín. Rodrigo me entregó esto días antes del accidente. Me pidió que lo guardara y que solo lo abriera si algo le pasaba. Nunca encontré el momento adecuado para entregártelo, Renata. Pero creo que esta noche es ese momento. Renata tomó el sobre con manos temblorosas. Su nombre estaba escrito en la caligrafía inconfundible de su esposo. Abrió el sobre y encontró una carta y una pequeña grabación de audio. «Léela después», sugirió Maximiliano suavemente. «Primero, tenemos una batalla que ganar». El gran salón estaba en pleno apogeo cuando Maximiliano Duarte subió al escenario. El murmullo de las conversaciones se apagó gradualmente mientras todos los ojos se volvían hacia el empresario más poderoso de la región. Isabela sonrió desde su mesa. Este era el momento perfecto. Dejaría que su hermano dijera lo que tuviera que decir, y luego ella lo destruiría frente a todos. «Buenas noches», comenzó Maximiliano, su voz resonando con claridad por los altavoces. «Gracias por acompañarnos en esta gala benéfica. Pero antes de continuar con las festividades, necesito hacer un anuncio personal». El silencio era absoluto. Ni siquiera el tintineo de las copas interrumpía la expectativa. Hace años, fui dueño de una empresa constructora. Bajo mi supervisión, ocurrió un accidente que costó la vida de un hombre llamado
Rodrigo Villalobos. Murmullos de sorpresa recorrieron el salón. Isabela frunció el ceño. ¿Qué estaba haciendo su hermano? Durante años, permití que la memoria de ese hombre fuera manchada con acusaciones de negligencia. Permití que su viuda cargara con una culpa que no le pertenecía. Y permití que la verdad permaneciera enterrada porque era más conveniente para mí. Maximiliano hizo una pausa, buscando a Renata entre el público. Ella estaba de pie junto a Augusto, las lágrimas silenciosas rodando por su rostro. Esta noche, eso termina. Una pantalla gigante se encendió detrás de él, mostrando documentos, fotografías, testimonios, la evidencia de la corrupción de Osvaldo Paredes, los informes falsificados, las declaraciones de los trabajadores sobrevivientes. Rodrigo Villalobos no murió por negligencia propia. Murió porque un hombre corrupto decidió que su vida valía menos que unos cuantos pesos ahorrados en materiales de seguridad. Y yo, como dueño de esa empresa, fallé en protegerlo. El salón estalló en murmullos. Periodistas que habían sido invitados comenzaron a tomar notas frenéticamente. Cámaras que supuestamente estaban apagadas de pronto cobraron vida. Isabela se puso de pie, su rostro descompuesto por la furia. «¿Qué crees que estás haciendo?», siseó hacia el escenario, aunque nadie podía escucharla. «He establecido un fondo de compensación para la familia Villalobos y para todas las familias afectadas por las prácticas de esa constructora», continuó Maximiliano. «También he contratado investigadores para localizar a Osvaldo Paredes y traerlo ante la justicia, sin importar dónde se esconda». Hizo otra pausa, y esta vez su voz se suavizó. «Pero hay algo más importante que el dinero o la justicia legal. Hay algo que ningún fondo puede comprar». Bajó del escenario y caminó hacia donde estaba Renata. Los invitados se apartaban a su paso como el mar ante un barco. Cuando llegó frente a ella, se arrodilló. El jadeo colectivo del salón fue audible. «Renata Villalobos, frente a todas estas personas, te pido perdón, no por lo que hice, porque eso es imperdonable. Te pido perdón por lo que no hice, por no proteger a tu esposo, por no buscar la verdad antes, por no tener el coraje de mirarte a los ojos y confesarte todo desde el principio». Renata temblaba. No podía hablar, no podía moverse. «Y también te pido algo más». Maximiliano sacó un documento de su bolsillo. «Este es el título de propiedad de la casa donde vivías con Rodrigo antes del accidente. La casa que tuviste que vender para pagar las deudas legales. La compré hace años, esperando el momento de devolvértela». Los sollozos de Renata rompieron el silencio. Se llevó las manos a la boca, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. «No quiero tu perdón porque lo merezca. Quiero tu perdón porque sin él no puedo seguir viviendo con este peso». Isabela no pudo contenerse más. Se abrió paso entre los invitados hasta llegar al centro de la escena. «¡Esto es ridículo!». Su voz era veneno puro. «¿Van a creerle? Esta mujer es una estafadora. Tengo pruebas de que planeó todo esto desde el principio. Investigó a mi hermano, entrenó a su hija para manipularlo, se infiltró en su casa con un plan de venganza. Sacó la memoria USB y la agitó en el aire. Aquí está todo. Correos electrónicos, búsquedas, testimonios. Esta mujer no es una víctima, es una cazafortunas que usó la muerte de su esposo para... Isabela». La voz de Maximiliano la interrumpió con calma letal. «Antes de que sigas humillándote, deberías saber algo». «¿Saber qué?». «Germán Sotomayor, el investigador que contrataste para fabricar esas pruebas falsas, trabaja para mí desde hace una semana». El color abandonó el rostro de Isabela. «¿Creíste que no me enteraría? ¿Creíste que podías conspirar contra mí en mi propia ciudad sin que yo lo supiera?». Maximiliano sacó su teléfono y reprodujo una grabación. La voz de Isabela llenó el salón. «Necesito que fabriques evidencia. Correos electrónicos, búsquedas en Internet sobre Maximiliano Duarte. Cualquier cosa que demuestre que esta mujer investigó a mi hermano antes de solicitar empleo en su casa». El silencio que siguió fue devastador. Isabela miró a su alrededor. Cientos de ojos la observaban con horror, desprecio, asco. Los mismos socios con los que había planeado aliarse la miraban como si fuera un insecto. «Maximiliano, yo puedo explicar». «No hay nada que explicar, Isabela. Has intentado destruir a una mujer inocente por ambición.
Has manchado la memoria de un hombre que murió trabajando honradamente, y has demostrado que no tienes ni una gota de la decencia que nuestro padre intentó enseñarnos. Yo solo quería proteger a la familia. No, querías protegerte a ti misma y tu acceso a mi fortuna. Pero eso se acabó. Maximiliano se volvió hacia los invitados. A partir de esta noche, Isabela Montero ya no tiene ninguna relación con el grupo empresarial Duarte. Y cualquiera que haga negocios con ella, lo hace bajo su propio riesgo. Lorenzo intentó acercarse a su madre, pero doña Mercedes, que había permanecido en silencio durante toda la escena, lo detuvo con un gesto. «Déjala, Lorenzo. Tu madre cavó su propia tumba». Isabela buscó apoyo en los ojos de su madre, pero solo encontró decepción. «Madre, tú estabas de acuerdo. Yo estaba de acuerdo en proteger los intereses de la familia, no en fabricar evidencia falsa contra una viuda inocente. Hay una diferencia, Isabela. Una diferencia que claramente nunca entendiste». Isabela retrocedió, derrotada, humillada. Sin decir una palabra más, giró sobre sus talones y huyó del salón, seguida por las miradas de desprecio de toda la alta sociedad. Lorenzo la siguió, pero antes de salir, miró hacia atrás con una expresión que prometía que esto no había terminado. Cuando las puertas se cerraron tras ellos, Maximiliano se volvió hacia Renata. «Lo siento, sé que esto no es la noche tranquila que te prometí». Renata, todavía temblando, finalmente encontró su voz. «Mi esposo era inocente. Todo este tiempo, él era inocente. Siempre lo fue». Ella miró el sobre que aún sostenía en sus manos. La carta de Rodrigo. Las palabras que él había dejado para ella antes de morir. Necesito leer esto». Maximiliano asintió. «Toma todo el tiempo que necesites». Y mientras Renata se alejaba hacia un rincón privado del salón, con el último mensaje de su esposo entre sus manos, algo cambió en el aire. La verdad finalmente había salido a la luz. Pero, como en toda guerra, la victoria de esta batalla no significaba el fin del conflicto. En algún lugar de la ciudad, Lorenzo Montero juraba venganza. Y la carta de Rodrigo contenía un secreto que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Renata encontró refugio en una pequeña terraza del Hotel Imperial, lejos del bullicio de la gala que continuaba sin ella. La brisa nocturna acariciaba su rostro mientras sostenía el sobre amarillento, como si fuera el objeto más frágil del universo. Las manos le temblaban tanto que tardó varios intentos en sacar la carta. El papel estaba arrugado por el tiempo, pero la letra de Rodrigo permanecía clara, firme, tan viva que por un momento Renata pudo imaginar que él mismo estaba allí, escribiendo esas palabras frente a ella. Respiró profundo y comenzó a leer. «Mi querida Renata, si estás leyendo esto, significa que mis sospechas eran correctas y que algo me ha pasado. Perdóname por no habértelo dicho antes, pero necesitaba protegerte a ti y a nuestra pequeña esperanza de la verdad. Hace semanas descubrí algo en la constructora que me ha quitado el sueño. Los materiales que estamos usando no son los que aparecen en los informes. Alguien está robando dinero y poniendo en peligro la vida de todos los trabajadores. Tengo pruebas, documentos que copié en secreto, fotografías de los materiales reales comparados con los que deberían ser. Intenté hablar con el gerente, Osvaldo Paredes, pero él es parte del problema. Cuando le mostré lo que había encontrado, me amenazó. Dijo que si hablaba, me aseguraría de que nunca volviera a trabajar en esta ciudad, que nadie le creería a un simple obrero contra su palabra. Pero no puedo quedarme callado, mi amor. Cada día que paso en esos andamios, sé que estoy arriesgando mi vida y la de mis compañeros. Por eso decidí hacer algo que tal vez me cueste todo. Mañana voy a llevar las pruebas a las autoridades. Un inspector del Ministerio de Trabajo ha aceptado reunirse conmigo en secreto. Se llama Gonzalo Bermúdez. Si algo me pasa, búscalo. Él sabe la verdad. Renata, si estás leyendo esto, quiero que sepas que cada decisión que tomé fue pensando en ti y en Esperanza. Quiero que nuestra hija crezca en un mundo donde los hombres como Paredes no puedan salirse con la suya. Quiero que sepa que su padre no era un cobarde. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Eres la luz de mi vida, y Esperanza es el milagro que nos regaló el cielo. Cuídala por los dos. Enséñale a ser valiente, a defender lo correcto aunque cueste, a nunca bajar la cabeza ante la injusticia. Y cuando me extrañe, dile que papá está tomando cafecito en las nubes,
esperando el día en que volvamos a estar juntos. Tuyo por siempre, Rodrigo. Las lágrimas caían sobre el papel, emborronando algunas palabras, pero Renata no podía detenerse. Leyó la carta una vez, 2 veces, 3 veces, cada lectura revelando nuevas capas de dolor y amor entrelazados. Su esposo no había muerto por negligencia. Había muerto porque estaba tratando de hacer lo correcto. Había muerto siendo un héroe. Con manos temblorosas, sacó la pequeña grabación de audio que venía junto con la carta. Era un dispositivo antiguo, de esos que se usaban antes de que los teléfonos lo hicieran todo. Presionó el botón de reproducción y la voz de Rodrigo llenó la noche. Mi amor, soy yo. Estoy grabando esto porque necesito que escuches mi voz si alguna vez dudas de lo que te escribí. Las pruebas están escondidas en nuestra casa, detrás del cuadro de nuestra boda. Hay una caja de metal con todo, documentos, fotografías, incluso una grabación donde Paredes admite lo que está haciendo. Prométeme que si algo me pasa, usarás esto para limpiar mi nombre. No por mí, sino por Esperanza. Quiero que nuestra hija sepa que su padre murió luchando, no cayendo. La grabación se cortó abruptamente, dejando solo el silencio de la noche. Renata se llevó el dispositivo al pecho, sollozando con una mezcla de dolor y revelación. Todo este tiempo, las pruebas habían estado en su antigua casa. La casa que tuvo que vender. La casa que ahora Maximiliano le había devuelto. ¿Renata? La voz de Maximiliano la sobresaltó. Él estaba de pie en la puerta de la terraza. Su expresión una mezcla de preocupación y respeto. Perdona, no quería interrumpir. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien. Ella se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Rodrigo sabía lo que estaba pasando en la constructora. Intentó denunciarlo, y por eso lo mataron. ¿Lo mataron? No fue un accidente. La voz de Renata era firme ahora, fortalecida por la verdad. Rodrigo tenía pruebas contra Paredes. Iba a entregarlas a un inspector llamado Gonzalo Bermúdez, y convenientemente murió el día antes de la reunión. Maximiliano procesó la información, su rostro endureciéndose con cada palabra. ¿Estás diciendo que Paredes? Estoy diciendo que mi esposo fue silenciado, y que las pruebas para demostrarlo están escondidas en la casa que me acabas de devolver. El empresario sacó su teléfono inmediatamente. Augusto, necesito que envíes un equipo de seguridad a la antigua casa de los Villalobos ahora mismo. Nadie entra ni sale hasta que lleguemos. Mientras Maximiliano hacía llamadas, Renata miró hacia el cielo estrellado. En algún lugar entre esas luces distantes, imaginó a Rodrigo sonriendo, finalmente en paz porque su verdad estaba a punto de salir a la luz. Lo que ninguno de los dos sabía era que alguien más había escuchado la conversación. Lorenzo Montero se apartó de la ventana entreabierta con una sonrisa que no presagiaba nada bueno. Había seguido a Renata hasta la terraza, esperando encontrar algo que pudiera usar para continuar la guerra que su madre había perdido. Y había encontrado mucho más de lo que esperaba. Pruebas escondidas, una casa desprotegida, un secreto que valía su peso en oro. Mientras su madre huía humillada de la gala, él acababa de encontrar la forma de redimir el nombre de los Montero. Solo necesitaba llegar a esa casa antes que nadie. Sacó su teléfono y marcó un número que su madre le había dado para emergencias. «Germán, soy Lorenzo. Sé que mi madre ya no puede pagarte, pero tengo una propuesta que te interesará». Dentro del salón de la gala, Esperanza había permanecido bajo el cuidado de Augusto durante todo el drama. La niña no entendía completamente lo que estaba pasando, pero sabía que los adultos estaban tristes y que su mamá había llorado mucho. Cuando vio a doña Mercedes sentada sola en una mesa, apartada del resto de los invitados, algo en su pequeño corazón le dijo que debía acercarse. «¿Por qué está sola, señora?» Doña Mercedes levantó la vista, sorprendida de encontrar a la niña de la bandana roja frente a ella. La misma niña que había causado todo este caos. La misma niña que su hija había intentado destruir. Los adultos a veces necesitamos estar solos para pensar. Mi mamá también hace eso, pero yo siempre le llevo un vasito de agua porque pensar da sed. A pesar de todo, una pequeña sonrisa asomó en los labios de la anciana. Eres una niña muy considerada. Mi papi me enseñó. Él decía que las personas tristes necesitan más amor, no menos. Doña Mercedes sintió algo extraño en su pecho. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien le había mostrado amabilidad sin esperar nada a cambio?
¿Cuántos años había pasado rodeada de aduladores que solo querían su dinero y su poder? Tu padre era un hombre sabio. Todo el mundo dice eso. Esperanza se sentó en la silla junto a ella sin pedir permiso. Señora, ¿puedo hacerle una pregunta? Adelante. ¿Por qué la señora que gritaba estaba tan enojada con mi mamá? Mi mamá nunca le hizo nada malo. La pregunta, tan simple y tan directa, golpeó a doña Mercedes como una bofetada de realidad. A veces, las personas se enojan porque tienen miedo. ¿Miedo de qué? De perder cosas que creen que son suyas. Dinero, poder, control. Eso es tonto. Esperanza arrugó la nariz. Las cosas importantes no se pueden perder. El amor de mi papi sigue aquí. Se tocó el pecho. Y el de mi mami también. Eso nadie me lo puede quitar. Doña Mercedes miró a la niña con ojos nuevos. En toda su vida de negocios, de manipulaciones, de estrategias familiares, nunca había escuchado una verdad tan simple y tan devastadora. Tienes razón, admitió finalmente. Eso es lo único que realmente importa. ¿Entonces ya no está enojada con mi mamá? La anciana guardó silencio por un momento. Pensó en Isabela, en cómo la había criado para ser ambiciosa, competitiva, despiadada. Pensó en Maximiliano, en cómo lo había presionado para que fuera el heredero perfecto, sin importar el costo emocional. Pensó en Valentina, la nieta que apenas había conocido porque siempre estaba demasiado ocupada con los negocios. No, respondió finalmente. No estoy enojada con tu mamá. Creo que estoy enojada conmigo misma. Eso también es tonto. Esperanza tomó la mano arrugada de doña Mercedes entre sus manitas. Mi papi decía que enojarse con uno mismo es como morderse la propia cola. Solo te hace dar vueltas sin llegar a ningún lado. Por primera vez en décadas, doña Mercedes rió. Una risa genuina, liberadora, que sorprendió incluso a ella misma. ¿Sabes qué? Tu padre tenía toda la razón. En ese momento, Renata y Maximiliano regresaron al salón. Renata se detuvo en seco al ver a su hija sentada junto a la matriarca que, apenas horas antes, había exigido su despido. Esperanza, ven aquí. Pero mami, la señora Mercedes y yo estamos hablando de cosas importantes. ¿Señora Mercedes? Renata miró a la anciana con cautela. Doña Mercedes se levantó con una dignidad que parecía diferente a la arrogancia de antes. Señora Villalobos, creo que le debo una disculpa. El silencio en la mesa era palpable. Lo que dije sobre su hija fue imperdonable. Actué basándome en prejuicios que no tenían ningún fundamento. Esta niña miró a Esperanza con algo parecido a la ternura. Me ha recordado verdades que había olvidado hace mucho tiempo. Renata no sabía qué decir. El día había sido una montaña rusa de emociones, y esta última vuelta la dejaba sin palabras. No le pido que me perdone, continuó doña Mercedes. Solo le pido la oportunidad de conocerla a usted y a su hija como las personas que realmente son, sin juicios, sin expectativas. Maximiliano observaba la escena con asombro. Su madre, la mujer de hierro que nunca se disculpaba, que nunca admitía errores, estaba humillándose ante una empleada doméstica. Todo por las palabras de una niña con bandana roja. Mami, di que sí. Esperanza tiraba de la mano de su madre. La señora Mercedes me cae bien. Huele a galletas de vainilla. A pesar de todo, Renata no pudo evitar sonreír. Está bien, Esperanza. Está bien. Pero mientras la paz parecía finalmente posible, a varios kilómetros de allí, Lorenzo Montero llegaba a la antigua casa de los Villalobos. Las luces estaban apagadas. No había señales del equipo de seguridad que Maximiliano había ordenado. Habían llegado demasiado tarde. O tal vez la orden nunca se había ejecutado correctamente. Lorenzo forzó la puerta trasera y entró en la oscuridad. El cuadro de la boda, murmuró, recordando las palabras que había escuchado. Detrás del cuadro de la boda. Sus manos recorrieron las paredes hasta encontrar el marco. Lo descolgó con cuidado y encontró exactamente lo que buscaba. Una pequeña puerta oculta en la pared. Dentro había una caja de metal oxidada. Lorenzo la abrió con dedos ansiosos. Documentos amarillentos, fotografías borrosas y una grabación antigua. Las pruebas que incriminaban a Osvaldo Paredes. Las pruebas que podían limpiar el nombre de Rodrigo Villalobos. Pero también las pruebas que, en las manos equivocadas, podían destruir a Maximiliano Duarte para siempre. Porque entre esos documentos había algo que nadie esperaba encontrar. Una carta con el sello oficial de la familia Duarte.
y una firma que Lorenzo reconoció inmediatamente. La firma de su abuelo, el padre de Maximiliano e Isabela, el fundador de todo el imperio. Lorenzo sonrió en la oscuridad. Esto cambiaba absolutamente todo. Lorenzo Montero contemplaba los documentos esparcidos sobre la mesa de su apartamento como un general estudia el mapa de una batalla decisiva. Había pasado toda la noche leyendo cada página, cada línea, cada palabra escrita con la caligrafía impecable de su abuelo, el fundador del Imperio Duarte, y lo que había encontrado era dinamita pura. La carta llevaba fecha de muchos años atrás, escrita poco antes de que el patriarca falleciera. Estaba dirigida a Osvaldo Paredes, y su contenido era devastador. Estimado Osvaldo, confío en que los ajustes que hemos acordado en los materiales de construcción permanecerán entre nosotros. El ahorro de costos es sustancial y beneficiará enormemente a la empresa. Entiendo tus preocupaciones sobre la seguridad, pero te aseguro que los riesgos son mínimos si se siguen los protocolos básicos. Adjunto encontrarás tu compensación por la discreción. Recuerda, lo que construimos juntos debe permanecer en las sombras para que el imperio brille bajo el sol. Con aprecio, Alberto Duarte. Lorenzo leyó la carta por 10ª vez, saboreando cada palabra como si fuera miel envenenada. Su abuelo, el gran Alberto Duarte, el hombre cuyo retrato colgaba en el vestíbulo de la mansión familiar, el patriarca que todos veneraban como un santo de los negocios, había sido cómplice de la corrupción que causó la muerte de Rodrigo Villalobos. No solo Osvaldo Paredes era culpable, el fundador del imperio también lo era, y Maximiliano no tenía idea. El teléfono de Lorenzo vibró. Era un mensaje de Germán Sotomayor. «¿Conseguiste lo que buscabas?» Lorenzo sonrió mientras tecleaba su respuesta. «Conseguí mucho más. Prepárate. Vamos a destruir a mi tío de una vez por todas». Mientras tanto, en la mansión Duarte, el amanecer traía consigo una paz que ninguno de sus habitantes había sentido en mucho tiempo. Esperanza había insistido en preparar el desayuno ella misma, aunque preparar significaba principalmente supervisar, mientras Augusto hacía todo el trabajo. La niña llevaba su bandana roja con orgullo, como si fuera una corona. «Señor Maximiliano, ¿le puedo hacer una pregunta importante?» El empresario levantó la vista de su café, encontrando esos ojos infantiles que habían cambiado su vida. «Claro, pequeña. Las preguntas importantes son las mejores. ¿Usted quiere a mi mamá?» El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el latido de los corazones. Renata, que entraba en ese momento a la cocina, se detuvo en seco. Sus mejillas se tiñeron de un rubor que no pudo disimular. Maximiliano miró a la niña, luego a la madre, y finalmente volvió a mirar a Esperanza con una honestidad que le sorprendió incluso a él mismo. «Tu mamá es una mujer extraordinaria, es valiente, es fuerte, es bondadosa, y sí, Esperanza, la quiero mucho». Esperanza asintió con la satisfacción de quien acaba de confirmar una teoría científica. «Lo sabía, porque usted la mira como mi papá miraba a mamá, con ojos de corazón». Renata no sabía si reír o llorar. «Esperanza, mi amor, esas son cosas de adultos. Los adultos complican todo». La niña se bajó de la silla y caminó hacia su madre, tomándola de la mano. Luego caminó hacia Maximiliano, y tomó la suya también. «Pero yo ya lo arreglé. Ahora son amigos de corazón, como mi papá quería». «¿Cómo tu papá quería?» Renata frunció el ceño. Esperanza sacó algo del bolsillo de su delantal. Era un papel doblado, arrugado por el tiempo y el uso. «Lo encontré en la caja que el señor cura nos dio. Estaba pegado atrás de la carta grande. Dice mi nombre, mami. Papá me escribió a mí también». Renata sintió que las piernas le fallaban. Maximiliano se levantó inmediatamente para sostenerla mientras Esperanza extendía el papel con sus manitas. «No sé leer todas las palabras», admitió la niña. «¿Me la lees, mami?» Con manos temblorosas, Renata tomó el papel. Reconoció la letra de Rodrigo al instante, pero esta vez era diferente. No era la letra formal de la carta para adultos. Era la letra tierna, con dibujos en los márgenes que Rodrigo usaba cuando le escribía notitas a su hija. «Mi pequeña Esperanza, si estás leyendo esto, significa que papá tuvo que irse al cielo antes de tiempo. Perdóname por no poder estar ahí para verte crecer.
para enseñarte a andar en bicicleta, para espantar a los monstruos debajo de tu cama. Pero necesito que sepas algo muy importante. Papá no se fue porque quisiera. Papá se fue tratando de hacer lo correcto. Y aunque duele mucho, hacer lo correcto siempre vale la pena. Cuida a mamá por mí, ¿sí? Ella va a necesitar muchos abrazos. Y cuando esté triste, recuérdale que después de la lluvia siempre sale el sol. Esa era nuestra frase secreta. ¿Recuerdas? Un día, mi cielo, vas a conocer a alguien que te hará reír como yo hacía reír a mamá. Cuando eso pase, no tengas miedo. El corazón es grande, Esperanza. Tiene espacio para amar a muchas personas. Amar a alguien nuevo no significa olvidar a los que ya no están. Si algún día mamá encuentra a alguien que la cuide, que la haga feliz, que la mire con ojos de corazón, dale una oportunidad. Por mí, porque lo único que quiero desde las nubes es que ustedes dos sean felices. Te amo hasta el infinito y más allá. Tu papá que te cuida desde las estrellas. Para cuando Renata terminó de leer, las lágrimas caían sin control por su rostro. Maximiliano tenía los ojos húmedos. Incluso Augusto, que observaba desde la puerta, se limpiaba discretamente las mejillas. Pero fue Esperanza quien rompió el silencio con la sabiduría imposible de los niños. ¿Ves, mami? Papá dice que está bien, que el corazón es grande. Renata abrazó a su hija con tanta fuerza que temió romperla. Mi amor, mi pequeña, ¿cuánto tiempo has guardado esta carta? La encontré anoche, cuando el señor cura nos dio la caja, pero quería esperar al momento perfecto. Esperanza miró a Maximiliano con una sonrisa. Y este es el momento perfecto. Maximiliano se arrodilló junto a ellas, envolviendo a madre e hija en un abrazo que sellaba promesas sin palabras. En ese instante, 3 corazones rotos comenzaron a latir como uno solo. Pero la paz duró apenas unos minutos. El sonido del timbre resonó por toda la mansión, con una urgencia que presagiaba problemas. Augusto fue a abrir y regresó con expresión grave. «Señor, hay alguien que insiste en verlo. Dice que es urgente». Lorenzo Montero entró en la cocina como si fuera el dueño del lugar. Su sonrisa era la de un depredador que acorrala a su presa. «Buenos días, querida familia». Su voz destilaba veneno disfrazado de cortesía. «Espero no interrumpir este conmovedor momento». Maximiliano se puso de pie, colocándose instintivamente entre Lorenzo y Renata. «No eres bienvenido aquí, Lorenzo. Tu madre ya no tiene poder en esta casa y tú tampoco». «Oh, pero vengo en son de paz, tío». Lorenzo sacó una carpeta de su maletín. «Vengo a mostrarte algo que encontré. Algo que cambiará todo lo que crees saber sobre tu precioso padre». Dejó caer la carpeta sobre la mesa. Los documentos se esparcieron, revelando la carta con el sello de la familia Duarte, fotografías antiguas, registros financieros. «¿Reconoces esa firma, tío? Es la de mi abuelo, tu padre, el gran Alberto Duarte». Maximiliano tomó la carta con manos que comenzaban a temblar. A medida que leía, su rostro perdía color. «Esto no puede ser verdad». «¿No? Mira las fechas. Mira los montos. Tu padre no solo sabía de la corrupción de Osvaldo Paredes. La ordenó, la financió, se benefició de ella durante años». «No». La voz de Maximiliano era un susurro. «Mi padre era un hombre honorable. Tu padre era un estafador que construyó su imperio sobre cimientos podridos. Y tú, querido tío, heredaste una fortuna manchada con la sangre de trabajadores inocentes». Renata observaba la escena con horror. El hombre que había muerto protegiendo a su familia, el hombre que había intentado denunciar la corrupción, había sido víctima no solo de Paredes, sino del propio padre de Maximiliano. «Rodrigo murió por culpa de tu padre», continuó Lorenzo, saboreando cada palabra. «Y tú has estado viviendo en una mansión construida con su sacrificio». Qué poético, ¿no? El hijo del asesino enamorándose de la viuda de la víctima. «Basta». Doña Mercedes apareció en la puerta, su voz cortando el aire como un látigo. Todos se volvieron hacia la matriarca, que avanzaba con pasos firmes a pesar de su edad. «Abuela, esto no te incumbe. Todo lo que tiene que ver con esta familia me incumbe, Lorenzo». Doña Mercedes se detuvo frente a su nieto con una expresión que mezclaba dolor y determinación. «Y esos documentos, yo ya los conocía». El silencio fue absoluto. «¿Qué?». Maximiliano miraba a su madre como si no la reconociera. «Descubrí la verdad sobre tu padre hace años, poco después de su muerte. Encontré cartas, registros,
pruebas de todo lo que había hecho. Doña Mercedes cerró los ojos brevemente, como si el peso de los recuerdos fuera físico. Me destrozó. El hombre que amaba, el padre de mis hijos, era un monstruo disfrazado de santo. ¿Y por qué nunca dijiste nada? Porque tenía miedo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas arrugadas de la anciana. Miedo de destruir la memoria que ustedes tenían de él. Miedo de arruinar el imperio que había construido. Miedo de que el mundo supiera que había amado a un hombre capaz de tanta crueldad. Lorenzo rió con amargura. ¡Qué conmovedor! La familia entera cubriendo pecados. No terminé, Lorenzo. Doña Mercedes se volvió hacia su nieto con una frialdad que lo hizo retroceder. También sé lo que hizo tu madre. Sé que Isabela descubrió estos documentos hace años y los usó para chantajear a tu abuelo antes de que muriera. Así fue como consiguió su parte de la herencia. Eso es mentira. ¿Lo es? Doña Mercedes sacó su teléfono y reprodujo una grabación. La voz de Isabela llenó la cocina. Padre, o me das lo que me corresponde, o el mundo entero sabrá lo que hiciste. Tu elección. Lorenzo palideció. Tu madre no es mejor que mi esposo, Lorenzo. Y tú, viniendo aquí a destruir a tu propio tío con secretos familiares, demuestras que la manzana no cae lejos del árbol. Yo solo quería justicia. No. Maximiliano finalmente habló, su voz recuperando fuerza. Querías venganza. Querías poder. Igual que tu madre. Igual que mi padre. Se acercó a su sobrino hasta quedar a centímetros de su rostro. Pero hay una diferencia entre ellos y yo. Yo puedo elegir ser diferente. Tomó los documentos de la mesa y los miró por última vez. Mi padre cometió crímenes imperdonables, pero yo no soy mi padre. Y voy a dedicar el resto de mi vida a reparar el daño que él causó, empezando por las familias de todos los trabajadores que sufrieron por su codicia. Se volvió hacia Renata, que lo observaba con lágrimas silenciosas. Renata, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Mi familia destruyó la tuya de maneras que apenas estoy comenzando a entender. Pero te prometo, frente a todos los presentes, que voy a hacer justicia. No importa lo que cueste. Renata caminó hacia él, tomó su rostro entre sus manos y lo obligó a mirarla. Tú no eres tu padre, Maximiliano. Los pecados de él no son los tuyos. Y Rodrigo... Su voz se quebró, pero continuó. Rodrigo escribió que el corazón es grande. Tiene espacio para el dolor y para la esperanza, para el pasado y para el futuro. Esperanza, que había permanecido en silencio durante toda la confrontación, se acercó a Lorenzo con la inocencia que solo un niño puede tener. Señor, ¿por qué quiere hacer llorar a todos? Lorenzo la miró sin saber qué responder. Mi papá decía que las personas que hacen llorar a otros en realidad están llorando por dentro. ¿Usted está llorando por dentro? Por primera vez, algo en el rostro de Lorenzo se resquebrajó. Una grieta diminuta en la armadura de odio que había construido durante años. Comenzó, pero no pudo terminar, porque en ese momento supo que había perdido. No la batalla por la fortuna o el poder. Había perdido algo mucho más valioso, la oportunidad de ser diferente a su madre. Y mientras salía de la mansión derrotado, Lorenzo Montero se preguntó por primera vez si el camino de la venganza realmente valía la pena. Atrás quedaba una familia rota que finalmente comenzaba a sanar. Y un secreto más que doña Mercedes aún guardaba. Un secreto sobre Osvaldo Paredes. Un secreto que cambiaría todo una vez más. Doña Mercedes pidió que todos se sentaran. Su rostro, normalmente esculpido en piedra, mostraba las grietas de décadas de secretos guardados. Había llegado el momento de liberar el último. Lo que voy a contarles cambiará todo, comenzó. Su voz apenas un hilo. Pero ya no puedo cargar con esto sola. Maximiliano, Renata, Esperanza y Augusto la observaban en silencio. Afuera, el sol comenzaba a elevarse, pintando el cielo con tonos dorados que se filtraban por las ventanas de la mansión. Osvaldo Paredes no escapó del país. Doña Mercedes tomó aire antes de continuar. Yo sé exactamente dónde está. ¿Qué? Maximiliano se puso de pie. Madre, ¿de qué estás hablando? Cuando descubrí la verdad sobre tu padre, contraté investigadores privados, los mejores. Durante años busqué a Paredes, no para entregarlo a la justicia, sino para entender qué había pasado realmente. Cerró los ojos. Lo encontré hace tiempo, viviendo bajo un nombre falso en un pequeño pueblo costero. ¿Y no dijiste nada?
Fui a verlo personalmente. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Quería mirarlo a los ojos y preguntarle por qué. ¿Por qué había aceptado el trato de mi esposo? ¿Por qué había dejado que hombres inocentes murieran por dinero? El silencio en la habitación era absoluto. Lo que encontré me destrozó el corazón de una manera que no creí posible. Doña Mercedes sacó una fotografía de su bolso. Mostraba a un hombre demacrado, sentado en una silla de ruedas, con la mirada perdida en el vacío. Osvaldo Paredes sufrió un derrame cerebral poco después de huir. Perdió la capacidad de hablar, de caminar, de cuidarse por sí mismo. Cuando lo encontré, vivía en una clínica de caridad, completamente solo. Su esposa lo había abandonado. Sus hijos no querían saber nada de él. Renata miraba la fotografía con una mezcla de emociones que no podía descifrar. Este era el hombre responsable de la muerte de Rodrigo. Y sin embargo, lo que veía no era un monstruo. Era un ser humano destruido. Pasé horas sentada junto a su cama, continuó doña Mercedes. Al principio quería que supiera quién era yo, que supiera que la esposa de Alberto Duarte había venido a confrontarlo. Pero él solo me miró con ojos vacíos. Y entonces entendí algo que cambió mi perspectiva para siempre. ¿Qué entendiste, abuela? Esperanza se había acercado a la anciana, tomando su mano arrugada. Doña Mercedes miró a la niña con una ternura que pocos habían visto. Entendí que la venganza no sana heridas, pequeña. Solo crea nuevas. Ese hombre ya estaba pagando un precio más alto del que cualquier tribunal podría imponer. Y yo, guardando secretos, protegiéndome del dolor, estaba pagando el mío. Maximiliano se dejó caer en el sofá, procesando cada palabra. ¿Por qué nos cuentas esto ahora? Porque esta familia ha vivido demasiado tiempo en la oscuridad. Porque Renata merece saber toda la verdad. Y porque... miró a Esperanza. Porque una niña con bandana roja me enseñó que el amor no necesita secretos para florecer. Se levantó con esfuerzo y caminó hacia Renata, arrodillándose frente a ella con una humildad que nadie esperaba. Renata Villalobos, mi esposo destruyó tu familia. Mi silencio prolongó tu sufrimiento. No tengo derecho a pedirte perdón, pero te lo pido de todas formas. No por mí, sino por mis nietos, por mi hijo, por la oportunidad de construir algo nuevo sobre las cenizas de lo que mi familia destruyó. Renata miró a la mujer que una vez la había llamado intrusa, que había exigido su despido, que había amenazado con destruirla, y vio algo que no esperaba encontrar: humanidad. El perdón, dijo Renata lentamente, no es algo que se pide, es algo que se construye, día a día, con acciones. Tomó las manos de doña Mercedes entre las suyas. Pero estoy dispuesta a intentarlo. Por Esperanza, por Maximiliano y por mí misma. Doña Mercedes sollozó, un sonido que nadie en aquella casa había escuchado jamás. La matriarca de hierro finalmente se permitía ser vulnerable. Tiempo después, la mansión Duarte había experimentado una transformación que iba más allá de lo físico. El retrato de Alberto Duarte ya no presidía el vestíbulo principal. En su lugar, colgaba una fotografía diferente. Renata, Maximiliano y Esperanza, tomada el día en que oficialmente se convirtieron en familia. Esperanza llevaba su bandana roja, como siempre, y sostenía la pequeña taza de porcelana con flores que una vez perteneció a Valentina. Maximiliano había cumplido su promesa. Con la ayuda de Gonzalo Bermúdez, el inspector que Rodrigo había contactado antes de morir, había creado una fundación dedicada a compensar a todas las familias afectadas por las prácticas corruptas de la antigua constructora. Pero no se detuvo ahí. La Fundación Rodrigo Villalobos, como la había nombrado, también financiaba programas de seguridad laboral en todo el país. Tu esposo salvó más vidas con su sacrificio de las que nunca sabremos, le dijo Maximiliano a Renata durante la inauguración del primer centro de capacitación. Esta fundación es su legado y nuestro compromiso de que ninguna familia pase por lo que ustedes pasaron. Isabela Montero había desaparecido de la vida pública. Algunos decían que se había mudado a otro país, otros que vivía recluida en una pequeña casa lejos de la ciudad. Lo cierto era que había perdido todo: su fortuna, su posición social y, lo más doloroso, la relación con su propio hijo. Porque Lorenzo, después de aquella mañana en la mansión, había tomado una decisión que sorprendió a todos. Se presentó en la puerta de Maximiliano semanas después del enfrentamiento.
sin la arrogancia que lo había caracterizado. Sus ojos mostraban algo diferente, arrepentimiento genuino. «Vine a disculparme», dijo simplemente. «No espero que me perdones. Solo necesitaba decirlo». Maximiliano lo estudió durante un largo momento. «¿Por qué ahora?» «Porque una niña me preguntó si estaba llorando por dentro». Lorenzo tragó saliva. Y tenía razón. «He estado llorando toda mi vida, tío. Llorando por un padre que nunca conocí, por una madre que me enseñó a odiar, por una familia que siempre vi como enemiga. ¿Y qué quieres hacer al respecto?» «Quiero ser diferente. Quiero romper el ciclo». Fue Esperanza quien resolvió la situación, como siempre parecía hacer. Apareció detrás de Maximiliano. Miró a Lorenzo con sus ojos sabios y dijo: «Mi papá decía que las personas pueden cambiar si de verdad quieren. ¿Usted de verdad quiere?» Lorenzo se arrodilló para estar a su altura. «Sí, pequeña. De verdad quiero. Entonces tiene que probarlo. Con acciones, no con palabras. Las palabras son fáciles. Las acciones son difíciles». Lorenzo asintió, aceptando la sabiduría de una niña que había perdido a su padre, pero no había perdido su fe en la humanidad. Con el tiempo, comenzó a trabajar en la Fundación Rodrigo Villalobos, no en un puesto de poder, sino en las trincheras, visitando obras de construcción, verificando medidas de seguridad, hablando con trabajadores. Era su forma de expiar los pecados de su familia, un ladrillo a la vez. Doña Mercedes pasaba sus días de manera diferente ahora. Ya no presidía reuniones de negocios, ni asistía a galas de alta sociedad. En cambio, visitaba regularmente la clínica donde Osvaldo Paredes vivía sus últimos días. No con odio, sino con una compasión que la sorprendía incluso a ella misma. «No lo hago por él», le explicó a Renata cuando ésta preguntó. «Lo hago por mí. Cada visita me recuerda que todos somos capaces de hacer daño, pero también somos capaces de elegir la misericordia». Padre Domingo oficiaba ahora una pequeña capilla que la familia había construido en los terrenos de la mansión, dedicada a la memoria de Rodrigo Villalobos y Valentina Duarte, dos almas que nunca se conocieron, pero cuyas historias se habían entrelazado de maneras que nadie podría haber previsto. Una tarde dorada, Maximiliano llevó a Renata a esa capilla. Esperanza los acompañaba, llevando un ramo de flores silvestres que había recogido del jardín. «Hay algo que quiero preguntarte», dijo Maximiliano, tomando las manos de Renata. «Algo que debí preguntar hace mucho tiempo». Renata sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Qué cosa?» Maximiliano se arrodilló, tal como lo había hecho en la gala, pero esta vez no era para pedir perdón. Esta vez era para pedir un futuro. «Renata Villalobos, has traído luz a mi vida cuando yo solo conocía sombras. Tu hija me enseñó a sonreír de nuevo. Tu fortaleza me inspira cada día. ¿Me harías el honor de permitirme pasar el resto de mi vida intentando hacerte tan feliz como tú me has hecho a mí?» Las lágrimas rodaban por las mejillas de Renata, pero eran lágrimas diferentes a todas las que había derramado antes. Eran lágrimas de alegría pura. «Mi esposo me escribió una vez que el corazón es grande», susurró, «que tiene espacio para el dolor y para la esperanza, para el pasado y para el futuro». Tomó el rostro de Maximiliano entre sus manos. «Sí, Maximiliano. Mi respuesta es sí». Esperanza saltó de alegría, su bandana roja ondeando como una bandera de victoria. «Lo sabía. Sabía que iban a ser una familia de corazón». Esa noche, bajo las estrellas que Esperanza insistía eran su padre y Valentina cuidándolos desde arriba, la familia compartió su primer café juntos. No en la cocina de la mansión, sino en el pequeño jardín de la capilla, rodeados de flores y promesas. Maximiliano sirvió el café en la taza de porcelana con flores. Esperanza añadió el azúcar, demasiado como siempre, y Renata sostuvo la taza entre sus manos, sintiendo el calor que irradiaba. «¿Sabes qué día es hoy, mami?», preguntó Esperanza. «¿Qué día es, mi amor?» «Es el día en que todo empezó de nuevo, el día en que el sol salió después de la lluvia». Maximiliano y Renata intercambiaron una mirada que contenía todo: el dolor del pasado, la gratitud del presente, la esperanza del futuro. «Tu papá estaría muy orgulloso de ti, Esperanza», dijo Maximiliano. «Lo sé». La niña sonrió con esa certeza absoluta que solo los niños poseen. «Él me lo dice cada vez que tomo cafecito. Porque el cafecito es nuestro secreto especial. Y ahora es nuestro secreto especial de los tres».
La brisa nocturna meció las flores del jardín. Las estrellas brillaron un poco más fuerte. Y en algún lugar entre el cielo y la tierra, dos almas sonrieron al ver que el amor, finalmente, había encontrado su camino a casa. Porque al final, esta nunca fue una historia sobre café, o sobre secretos familiares, o sobre fortunas perdidas y encontradas. Fue una historia sobre el poder de una pregunta simple, hecha con el corazón puro de una niña. ¿Puedo tomar cafecito contigo? 5 palabras que cambiaron todo. 5 palabras que demostraron que a veces los milagros más grandes vienen en los envases más pequeños. Y 5 palabras que nos recuerdan que no importa cuán oscura sea la noche, después de la lluvia siempre, siempre sale el sol.